Misterios y realidades. Por el pastor Emer Chacón. Descubre los secretos e incógnitas ocultas en el Antiguo Testamento. Misterios del Antiguo Testamento. Bienvenidos a otro momento de Misterios del Antiguo Testamento. En esta ocasión estaremos acercándonos a un libro muy especial entre los libros de Moisés. Me refiero al libro de Levíticos. La palabra no es muy familiar para el oyente promedio hoy en día, para la gente común de hoy en día. El término no es muy común, no es muy conocido, pero el libro de Levíticos nos presenta un relato muy, muy especial. De hecho, el libro es una colección de discursos. Una y otra vez, Dios habla directamente a Moisés, a los ancianos y al pueblo, dándoles instrucciones acerca de lo que se va a conocer como el culto levítico. El libro de Levíticos nos presenta todo lo que son los rituales, festivales, sacrificios y ministerios que se centraron en el antiguo santuario hebreo. El santuario hebreo primero se expresó de acuerdo a Éxodo capítulos 25 al 40 en lo que se llegó a conocer como el tabernáculo, una tienda, una carpa de 2 compartimientos diseñada especialmente para la morada de Dios en medio del campamento del pueblo de Israel. Ese tabernáculo, más tarde, en los días de Salomón, fue reemplazado por el templo de Jerusalén, que fue destruido por Nabucodonosor en el año 587 a.C. Fue después reconstruido por Zorobabel en el retorno y más tarde fue expandido y remodelado por Herodes el Grande. Fue ese el templo que visitó el Señor Jesús y que fue finalmente destruido en el año 70 de nuestra era. Pues tanto en el tabernáculo como en el templo de Jerusalén se llevaban en torno a estos santuarios una gran cantidad de ceremonias, ritos y ministerios que están todos delineados en el libro de Levíticos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 27. Todos estos capítulos nos están hablando de eso, nos está hablando de sacrificios en los capítulos 1 hasta el 6, los capítulos 7 al 8 nos habla acerca de la ordenación de Aarón y de sus hijos. Los capítulos 11 hasta el 15 nos está hablando de leyes de pureza que tenían que ver con la limpieza del pueblo. Y todos estos capítulos en general, desde el capítulo 1 hasta el 15, nos está hablando de ritos, ceremonias y sacrificios que permiten al pueblo acercarse a Dios con sus pecados y con sus errores, expiarlos a través de estos sacrificios y expiar la culpa y transferirla a través de la sangre de los animales al santuario. De esta forma hay un doble flujo del santuario hacia el pueblo y del pueblo hacia el santuario a través de los sacrificios que actuaban como sustitutos del creyente que se acercaba a Dios con su pecado. Una vez que se realizaba el sacrificio, el creyente se retiraba expiado, perdonado y limpio, y su pecado quedaba ritualmente registrado en el santuario. Esto hacía necesario que una vez al año se llevase a cabo un proceso de purificación, de limpieza del santuario, que lo encontramos delineado en el capítulo 16 del libro de Levíticos. Al final del capítulo 16, el santuario, el sacerdocio y el pueblo están todos limpios. Queda entonces una gran pregunta: ¿cómo preservar esa limpieza y esa pureza? Los capítulos 17 hasta el 27 se conocen en líneas generales como el Código de Santidad que responde esa pregunta: ¿cómo mantener la pureza? ¿Cómo mantener la limpieza? Así, visto de esta forma, el libro de Levíticos
provee todos esos rituales y sacrificios para que el pueblo y el individuo se pueda deshacer de ese gran problema que tiene el ser humano hasta el día de hoy: pecado, contaminación, impureza. Dios provee los medios para que eso se pueda resolver. Todo esto que encontramos aquí en el libro de Levíticos, de acuerdo al libro de Hebreos, en los capítulos 10 y los versos 1 al 4, son sombras y figuras de las cosas que habrían de venir. El libro de Hebreos, en toda su extensión, nos muestra que todo el servicio levítico esbozado en el libro de Levíticos era figura y sombra de las realidades que encontraríamos en la persona de Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús es mi sustituto, que llevó por mí mis pecados en la cruz del Calvario. El Señor Jesús es mi sumo sacerdote, que de acuerdo al libro de Levíticos, en el capítulo 5 y en el capítulo 8, ministra en el santuario celestial en favor de mi persona. Él recibe mis oraciones y las presenta con su sangre y con sus heridas delante del Padre para nuestro perdón y para nuestra limpieza. Así las cosas, nosotros podemos ver que el libro de Levíticos nos presenta grandes procedimientos a través de los cuales Dios provee un sustituto para que purgue nuestra condenación. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El libro de Levíticos nos habla de un sustituto y nos habla de un sacrificio. Ese sustituto, de acuerdo al Nuevo Testamento, que fue profetizado en el Antiguo Testamento a través de los oficios y rituales del santuario, ese sustituto es nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Además, el libro de Levíticos, y eso lo esboza y lo aclara el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, nos dice que el sacrificio de ese sustituto es el que nos permite a nosotros liberarnos de nuestros pecados y de nuestra condenación. Nos permite liberarnos de la condenación de la muerte. Así las cosas, nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario pagó nuestra condenación. Repito, la ley decía: el alma que pecare, esa morirá. Nuestro Señor Jesús murió en mi lugar y en su lugar para que nosotros pudiésemos ser libres de la culpa y la condenación. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa idea, ese concepto, lo desarrollan los evangelios y lo desarrolla el libro de Hebreos. El Señor Jesús es el Cordero de Dios que pagó mis culpas, pagó mi condenación, y hoy en día, de acuerdo a Hebreos 8 al 10, ministra en un santuario celestial en mi favor. Cada que yo me acerco al Señor en oración y le confieso mis pecados, el Señor me limpia con su sangre y presenta mis oraciones con sus heridas, con su sacrificio delante del Padre. No para conmover al Padre, no para convencer al Padre, porque el Padre nos ama y nos amó desde el principio. Dice Juan capítulo 3 y el verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gran verdad del Evangelio, que nuestro Señor Jesús murió en nuestro lugar para purgar nuestras culpas, pagar nuestra condenación y librarnos de todo mal, de toda condenación y de toda culpa, para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna que podemos empezar a disfrutar aquí y ahora como anticipo de una eternidad de bondad, de misericordia y de vida eterna, una vida que se va a medir con la vida de Dios. Así que Levíticos nos enseña una lección de limpieza y de pureza, una limpieza y una pureza que se logra a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Vemos de esta forma, a la luz de el libro de Levíticos y su lectura en el libro de Hebreos, que una vez más la Biblia nos ha respondido uno más de los misterios del Antiguo Testamento.